amados, vamos a analizar aquí unos puntos muy importantes que quiero que usted me preste bastante atención. Gloria al Señor, para poder entender, amén, gloria al Señor, lo que Dios quiere hablar con cada uno de nosotros en esta mañana. Gloria al Señor, aleluya. Porque, gloria al Señor, aquí la Biblia, gloria al Señor, nos habla de 10 vírgenes. Muy importante, amén, esta palabra, gloria al Señor. Habían 10 vírgenes, amén, todas eran vírgenes, gloria al Señor, amén. Y una virgen, fíjese, que es aquella, amén, o aquella persona, gloria al Señor, que no ha tenido relaciones. Una virgen es aquella persona, aleluya, que se ha mantenido pura, amén, y sin mancha, gloria al Señor. Alabado sea Dios. ¿Por qué Cristo hizo esta comparación de las 10 vírgenes, amén, con nosotros, la iglesia? Amén. ¿Por qué o para qué? Amén. Era para representar a aquel que es creyente, amén, que no tiene absolutamente relaciones con el mundo. Aquel creyente, amén, que se ha arrepentido de sus pecados, que le ha dado la espalda, amén, al mundo por la fidelidad. Y aquel, amén, aquel que murió por él, aleluya, cuando se encontraba en su condición de pecador, para rescatarlo, gloria al Señor. Amén, o sea que es puro, gloria al Señor, es santo, gloria al Señor, aleluya. ¿Por qué? Porque la Biblia lo compara como una virgen. La iglesia es comparada como una virgen. Alabado sea Dios. Pero fíjese, gloria al Señor, aleluya, que habían 5 vírgenes, amén, que dice la Biblia que eran prudentes, gloria al Señor. 5 vírgenes, gloria al Señor, aleluya, amén, que aleluya, eran aquellas que su vida de oración estaba en pie. Su vida, amén, de ayuno, su vida de relación con Dios estaba en pie. Su vida de consagración estaba en pie. ¿Sabe por qué? Porque era una vida, aleluya, de cada día. Gloria al Señor, cada día vivían, gloria al Señor, una vida diaria de experiencia con su Dios, con el Señor. Por eso eran prudentes, gloria al Señor, para siempre, porque eran o representaban aquellos creyentes, aleluya, amados hermanos, que predicaban el evangelio a toda criatura, amén, no con sus obras o no con sus bocas solamente, sino también con sus obras. Amén. No predicaban el evangelio simplemente con palabras, sino que también, aleluya, vivían el evangelio de Jesucristo. Alabado sea Dios, que también predicaban con su testimonio y predicaban con sus obras. Gloria al Señor, aleluya. Amén. Y yo he dicho y he enseñado aquí en esta iglesia que el predicar el evangelio es muy hermoso, pero un evangelio predicado sin testimonio no es un evangelio verdadero. Gloria al Señor. Alabado sea Dios, amén, aleluya. El testimonio, aleluya, va más allá y vale más que las palabras, porque es mejor tener un buen nombre que tener las muchas riquezas. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? Alabado sea Dios. O sea que nosotros predicamos con nuestra vida expresa quiénes somos nosotros, nuestra vida habla quiénes somos nosotros, nuestro carácter, nuestra personalidad se expone ante los demás y somos una carta abierta, y los demás, aleluya, pueden identificarnos como que somos, aleluya, siervos de Dios, siervas de Dios, como que somos gente de Dios o no somos gente de Dios, como que somos falsos o como que somos, amén, creyentes, que somos verdaderos. Alabado sea Dios, porque este evangelio, aleluya, primeramente tiene que ser predicado por nuestro testimonio. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? Si no hay testimonio, no hay fundamento. Si no hay testimonio, no hay carácter. Si no hay testimonio, tu palabra no tiene
tiene peso, no tiene sentido. Simplemente tus palabras se las llevará el viento. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Porque el evangelio es vivencia. ¿Cuántos lo creen así? Aleluya. Entonces, amados hermanos, dice la Biblia de algo muy importante. Aleluya. Todas, fíjense que eran vírgenes. Siempre que Dios hace referencia de algo, amén, que tiene que ver, gloria al Señor, como un ejemplo, como tipo que Él quiere usar, alabado sea Dios, o que lo representa a Él, fíjese que tiene que ser puro, gloria al Señor. Tiene que ser, amén, algo santo. Una virgen, aleluya, es pura y es santa porque se mantiene sin mancha, gloria al Señor, porque no se contamina, porque, amén, aleluya, se guarda, gloria al Señor, hasta el día que se va a encontrar, aleluya, o a casarse con su esposo. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Alabado sea Dios. Eso es una de las cualidades que vemos aquí a través de la palabra de Dios. Amén, acerca de las 10 vírgenes. Pero nos dice que 5 de ellas eran prudentes y otras 5, amén, eran insensatas. Eran prudentes, eran sensatas. Las sensatas, amén, las prudentes son las que representan la iglesia de Dios, que cada día se prepara espiritualmente, guardando la palabra de Dios juntamente con el Espíritu Santo, aleluya, preparándose ¿para qué? Para cuando llegue el esposo, alabado sea Dios, podamos entrar a las bodas del Cordero, gloria a Dios. Podamos entrar ¿a dónde? Gloria al Señor, a su presencia, gloria al Señor, aleluya, porque son aquellas prudentes las que no tienen, y vuelvo a repetir, ninguna relación, las que no juegan con la tentación, las que no coquetean con el mundo de pecado y de maldad, aquellos que han sido transformados, aquellos creyentes que están esperando que su amado regrese, que venga en cualquier momento, gloria al Señor, se van a mantener como prudentes, sensatos. Una persona prudente y sensata es una persona inteligente, es una persona que vigila, es una persona que está alerta, es una persona espiritualmente consagrada, y no solo, aleluya, por fuera, pero también por dentro. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? Ese es el creyente, gloria al Señor, aleluya, que dice la Biblia que le espera, como dice Primera de Tesalonicenses 5:23, aleluya, que se santifica por completo, aleluya, amén. Como dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado como irreprensible para el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Ese es ese creyente, gloria al Señor, que dice: yo tengo que vivir una vida de santidad total, no una vida de santidad a medias, gloria al Señor. Yo quiero vivir una vida de santidad completa, gloria al Señor, y no a mitad. Yo no quiero obedecer en una, amén, obediencia, amén, incompleta, en una obediencia a mitad, sino una obediencia completa. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Yo reconozco que es necesario sacrificarme para Dios, pero yo no le voy a dar cualquier sacrificio a Dios. Yo le voy a dar un sacrificio que esté de acuerdo a su palabra, un sacrificio correcto, un sacrificio que venga con obediencia hacia Él, aleluya. ¿Sabe por qué? Porque no todo sacrificio, amén, Él lo recibe, sino el sacrificio, amén, que es de un corazón puro, limpio, de una vida de obediencia delante de su presencia. Alabado sea Dios.
Porque hay sacrificios incorrectos. Saúl vino a traerle un sacrificio incorrecto a Dios y Dios no lo recibió. Gloria al Señor. Aleluya. Porque hay sacrificios incorrectos. Aleluya. Sacrificios, amados hermanos. Aleluya. Que no nos tocan a nosotros hacer. Gloria al Señor. Sacrificios que nosotros no estamos preparados para ello. Gloria al Señor. Sacrificios, amén, que no están de acuerdo a la palabra de Dios. Porque primero comienza con nuestra actitud. Y si hay una actitud, amén, de obediencia, si hay una actitud de humillación, si hay una actitud, amén, de una vida consagrada y de una vida que va de acuerdo a la palabra de Dios, jamás va a violar lo que Dios ha establecido y hará un sacrificio, aleluya, sin primero humillarse delante de su presencia y reconocer, amén, que a Dios se le trae lo que es santo, porque Dios es santo, porque Dios, amados hermanos, se merece lo mejor de ti y de mí. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová que vive para siempre? Jamás se va a ir fuera de la palabra como lo hizo Saúl. Aleluya, se desesperó, se adelantó y comenzó a sacrificar. Y llegó al profeta y el profeta dijo: ¿qué tú estás haciendo? Estás haciendo lo ilícito, estás haciendo lo que no te corresponde, lo que no te toca a ti. Gloria al Señor, aleluya. El sacrificio a Dios tiene que ser un sacrificio puro, santo y sin mancha, que va de acuerdo a su palabra. Gloria al Señor. Nunca se revela en contra de la palabra de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Gloria Santo Dios. Por eso es que antes usted trae un sacrificio, siempre tiene que humillarse, siempre hay que humillarse delante de Dios. Primero, ¿cuántos alaban la gloria del Señor? Recibe mi sacrificio, Señor. Recibe mi vida. ¿Sabe por qué? Porque soy hombre. Porque soy mujer. Alabado sea Dios. Muchas veces miramos, amén, lo de afuera. Miramos lo que se tiene, que es la posición, pero no miramos, amén, lo que es, lo que está ahí. Gloria al Señor. Es un hombre, es una persona, es una mujer. Gloria al Señor. La diferencia es que ese hombre y esa mujer solamente puede funcionar cuando se llena del poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová que vive? Cuando se llena de la presencia de Dios. Esa es la diferencia. Ninguna posición puede ser eficiente. Ningún hombre, ninguna mujer, no importa lo que tenga, amén, aleluya, puede ser eficaz lo que tiene, a menos que viva una vida, aleluya, de consagración, a menos que busque, aleluya, la llenura del Espíritu Santo, porque esto no es don de vosotros, sino que esto es don de Dios. Y aquí, amén, lo que procede de Dios es lo que vale. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? Lo tuyo y lo mío no vale nada, pero lo que viene de Dios, eso es lo que vale. Levanta esa mano y alaba la gloria de Jehová que vive. Mientras tanto están mirando aquí un caparazón, un hombre de carne y de hueso, pero ¿sabe qué? Aleluya, el apóstol de Hebreo decía: por eso, puesto los ojos ¿en quién? En Jesús. ¿En quién? En el que no te falla. ¿En quién? En el que es el autor, en el que es el consumador, el primero y el último. Gloria al Señor. El autor de tu salvación, el que te salvó. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? En ese es que tienes que poner tu mirada. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? En ese es que tienes que poner tu mente. Gloria al Señor, en él. Porque él es el autor de la salvación. Aleluya. Y la gente a veces pone la mirada en la gente y, amén, se deja llevar por lo que dice la gente, se deja llevar, amén, por lo que hace otro. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? Y dejan que su salvación también se deje llevar, dejan que su salvación, amén, aleluya, se vaya perdiendo. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? A ti no te salvó nadie, a ti el que te salvó se llama Jesucristo, aleluya, el Hijo de Dios. Y a ese es que algún día tú le vas a tener que dar cuenta. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Aleluya. Mantén tu salvación, guárdala y cuídala, ocúpate en ella con temor y temblor. Aleluya. Porque si no, amén, así como amén, Dios te la dio, la puedes perder si la descuidas. Y eso lo vemos a través de la Biblia.
Eso lo vemos a través de estas vírgenes. Que dice la Biblia que 5 de ellas eran prudentes. Y 5 de ellas eran ¿qué? Insensatas. Y mira lo que dice la Biblia. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo ¿qué? Aceite. Oh, gloria a Dios. Yo no sé cuántos pueden alabar la gloria de Dios. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo ¿qué? Aceite. ¿Qué quiere decir una persona insensata? ¿O qué quiere decir la palabra insensato? Amén. Según el diccionario, viene del latín insensatus y significa que no piensa bien. No piensa bien. Doesn't think right. He's not right in his mind. ¿Cuál es la diferencia, amados hermanos, entre inteligencia e ignorancia? La diferencia entre inteligencia e ignorancia es pensar. Cuando yo me paro y comienzo a pensar. Porque la persona que se detiene y piensa es la persona que toma las decisiones correctas. Es la persona, gloria al Señor, que no se aligera a hacer algo que no debe de hacer. Because esa persona que hace stops and think. Y comienza a pensar. Y comienza a analizar. Y comienza, gloria al Señor, aleluya, a realizar en su mente las cosas, gloria al Señor, aleluya. Pero una persona insensata no piensa. No piensa bien, gloria al Señor, aleluya. Alabado sea Dios. Y ese es el problema a veces de las cosas en nosotros, que a veces hablamos ligeradamente porque no pensamos bien. Tomamos decisiones ligeradamente porque no pensamos bien. Herimos al prójimo, o amén, aleluya, al joven, al niño, al hermano, a la hermana. ¿Por qué? Porque no pensamos bien. Gloria al Señor, aleluya. Nos detenemos espiritualmente. Nuestra vida espiritual se opaca, se detiene. ¿Sabe por qué? Porque no pensamos bien. Gloria al Señor. Alabado sea Dios, aleluya. Porque aquí en el Señor, cuando usted va a pensar, usted tiene que ponerse en las manos de Dios y decir, bueno, voy a pensar. Quiere decir, voy a pasar tiempo en la presencia de Dios. Alabado sea Dios, aleluya. Y yo no voy a hacer las cosas, no voy a dirigir una palabra, a menos que el Señor tome dominio y control de mi vida. Porque aquí ya tú no te dominas, tú no te sigues. Hay uno que te sigue. Ya cuántos alaban la gloria de Dios. Amén. Se llama Jesucristo, se llama el Espíritu Santo de Dios. Ese es el que ciñe nuestra vida. Porque hay tanta gente con ignorancia todavía. Pasan los años y todavía siguen en la misma ignorancia. Pasan los años y todavía siguen con la mira puesta en la gente. Pasan los años y todavía siguen pensando de la misma manera. Ay, pero es que esto, pero es que yo no puedo echar para adelante ahí porque esto, pero es que yo no puedo hacer esto porque esto, porque es que yo no puedo trabajar para Dios porque tengo esto, tengo esta batalla, porque amén, siempre es una excusa y una excusa tras excusa. Y cuando se va el año 2019, viene el año 2020 y todavía están estoqueados en las mismas cosas, en los mismos rudimentos, en la misma ignorancia, en la misma insensatez. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? Alabado sea Dios. Y ahí han creado un círculo, han creado un cuadro en ellos mismos y se han hecho las víctimas. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Y ellos son las víctimas y nadie me entiende y nadie me comprende, y es culpa del otro, y es culpa del otro, y es culpa del diablo. Y el diablo no está ni por todo eso, pero siempre el diablo se lleva la culpa. Porque se tiene que estar mencionando al diablo siempre en nuestras congregaciones. ¡Qué lindo Jehová! Yo no sé cuántos pueden alabar la gloria de Dios. Insensatos, son vírgenes, aleluya, pero no son prudentes. Son vírgenes insensatas. Alabado sea Dios. Eso lo dice la Biblia. Eso lo dijo el Señor Jesucristo. Alabado sea Dios. ¿Y qué definición tiene, amén, todavía esta palabra? Esta palabra insensato se dice de una persona que no posee ¿qué? La sensatez, la prudencia, la moderación, amén, o cordura, gloria al
al Señor. Es una persona que cuando recibe noticias o pasa situaciones a su alrededor, amén, se desenfrena, se descontrola, no tiene moderación en su carácter, no tiene cordura. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Las cosas, aleluya, lo alteran, como que lo alteran, lo revolucionan. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Y el hombre de Dios, la mujer de Dios, tiene que tener cordura. Usted no puede dejarse llevar por lo que pasa a su alrededor. Si pasa bien o si pasa malo, o si es negativo o es positivo, ¿sabe qué? Yo sigo adelante, yo sigo con mi mirada puesta en el blanco. Alabado sea Dios, porque yo estoy luchando para entrar por esa puerta. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? Y se mete el pecado, y se meten las malas costumbres, y se meten los chismes, y se meten las críticas, y se meten las murmuraciones, y se meten, aleluya, mira hermano, los deseos de la carne. Se va, aleluya, lo de Dios, amén, y comienza entonces a operar lo mío, lo carnal, lo que yo. ¿Cuántos alaban? Ya no hay humildad de espíritu, ahora hay altivez. Altivez. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Y antes de la caída viene ¿qué? Viene ¿qué? La altivez. Aquí nadie se puede pensar que está muy firme, porque el que se cree estar firme, mire que no caiga. Amén. Y eso es lo que daña a veces la bendición de Dios. Amén. A veces hay tanta batalla en los cultos, pero es que todo el mundo tiene una mente insensata. Algunos tienen una mente prudente, pero otros están con una mente insensata, pensando en esto, pensando en lo otro, cuando tienen que pensar: yo vine aquí a gozarme en la presencia de Dios. ¿Usted cree que yo voy a dejar que el diablo me robe los dulces? ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? ¿Tú te crees que yo voy a dejar, aleluya, que el enemigo gane ventaja en mi vida? ¿Tú te crees que esto a mí me va a detener? ¿Tú te crees que esto se me va a meter a mí de frente? ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? ¿Tú crees que por esto yo me voy a frustrar? ¿Tú crees que por esto yo voy a dejar de orar, de ayunar? ¿Yo voy a dejar de congregarme en la casa de Dios? Te equivocaste conmigo, te equivocaste de persona. Levanta esa mano y alaba la gloria de Jehová, porque yo no soy cualquier virgen, yo soy una prudente. ¿Cuántos alaban? Yo soy una que espera, yo soy una que confía en Jehová, mi Dios. Gloria. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? Aleluya. Yo no soy de los que veo las cosas que se ven, yo soy de los que miro a los que no se ven. Yo creo a los que no se ve. Lo que se ve no es lo que me mueve a mí. Yo estoy pensando en lo que viene después, yo estoy pensando en lo que está detrás, yo estoy pensando en lo que no veo. Eso es lo que yo tengo en la mente. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? A veces usted me ve muy pensativo, es que estoy pensando en lo que me espera y no tengo la mente en otras cosas. El pastor tiene la mente en esto, de esto. Sí, uno se sobrecarga a veces. Sí, a veces sí. Uno se siente, pero a veces la mente la tengo en lo que viene, en la palabra de Dios. Y en qué yo puedo hacer para mejorar, en qué yo puedo hacer para que lograr esto. Pasa un año más y todavía no he logrado lo que Dios ha dicho para mi vida. Señor, todo está en tus manos, el día y la hora tú la tienes. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Pero mi anhelo, mi corazón, mi deseo es llegar a eso. ¿Cuántos alaban? Llegar a eso, pero sin dañarme, sin contaminarme, sin que el diablo me engañe, gloria al Señor, amén, y le dé lugar. Como dice la Biblia, no le des lugar al diablo, gloria al Señor. La única forma que tú le das lugar al diablo es cuando tú le quitas el lugar a Dios y comienzas a poner tu mente y tu vida en otras cosas. Y comienza a darle espacio a otras cosas, amén, y comienza a darle mucha mente a otras cosas. Entonces le comienza a darle lugar al diablo para que tome rienda, gloria al Señor. O sea que cuando tú te descuidas espiritualmente es cuando tú le das lugar al diablo.
Cuando uno se descuida de la oración y del ayuno y de la búsqueda de Dios, de la palabra, de guardar la palabra, es cuando le da lugar a su enemigo, gloria al Señor. Y usted no puede descuidarse, gloria al Señor, aleluya, porque las cosas no van a ir, gloria al Señor, amados hermanos, como a veces uno quiere que vayan, sino a veces se van a poner de mal en peor. ¿Cuántos alaban? Nadie quiere oír eso. Nadie quiere oír lo negativo. Todo el mundo quiere él. Bendíceme, bendíceme, bendíceme. Ayúdame, ayúdame, ayúdame. Llévame, llévame, llévame. Dame, 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 dame. Pero nadie quiere oír. Las cosas se van a poner de mal en peor. Pero ¿sabe qué? Aleluya. Tú no vas a perecer. Tu familia no va a perecer. Pase lo que pase. En medio de las vacas flacas, tú vas a seguir engordado. En el nombre poderoso de Jesucristo. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? Vírgenes insensatas. Aleluya. Vírgenes que demuestran una actitud de indiscreción. Amén. No hay discreción, sino hay indiscreción. Una actitud de irresponsabilidad. Cuando está una persona que ya deja de llevar las responsabilidades de Dios en su vida, las responsabilidades más importantes son las espirituales. Cuando ya las descuida, ya usted ve que se está convirtiendo en una virgen insensata. Irresponsabilidad, imprudencia, ya no hay prudencia, necedad, inmadurez. Amén. A veces hablan disparates, salen con unas cosas, unos disparates. Uno dice, pero ¿dónde tú sacaste eso? Muchacho, ¿qué es eso? ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Y por más que uno le quiere meter ahí la palabra y wow, le da la palabra, siguen con esa mente enferma, gloria al Señor. Y dicen, está bien, ok, pero cuando se van siguen con la mente enferma. Alabado sea Dios. ¿Por qué? Porque es la insensatez que están viviendo. Trae inmadurez, trae disparate. Gente que eran maduros en el Señor, uno los veía maduros, porque aquí tu madurez depende de tu relación con Dios. Hay gente que se cree que se pueden mantener maduros, espiritualmente maduros, actuar con madurez fuera de la presencia de Dios. Aquí en el Señor, amados hermanos, no es así. Amén. La madurez de allá afuera es diferente a la madurez de acá adentro. ¿Cuántos alaban al Señor? Y cuando usted se descuida espiritualmente, amén, usted descuida su aceite, gloria al Señor, usted comienza a vivir una vida ya no de madurez espiritual, sino de inmadurez. Usted comienza a hacer cosas que, amén, son cosas que uno dice, wow, esto parecen cosas que de un recién convertido. Una persona madura no actúa de esa forma. ¿Cuántos me entienden lo que yo quiero decir en el día de hoy? Amén. Amén. Una persona que tiene madurez no actúa de esa forma. Amén, aleluya. ¿Por qué? Por el descuido espiritual se va a la madurez espiritual. Aleluya. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Aleluya. Entonces imprudencia, necedad, inmadurez, disparate, descuido, irreflexión. Ya no reflexiona. Hay descuido, gloria al Señor, aleluya. Hay descuido, pasan los días y no visita el lugar de oración. Si ora, amén, una oración, aleluya, media, aleluya, gloria al Señor, no una oración completa, sino una oración por cumplir. Usted sabe que hay gente que ora por cumplir, pero no oran, aleluya, porque tienen hambre y sed de la justicia divina, sino por cumplir, porque me dicen en la iglesia que tengo que orar, o porque la Biblia lo dice que tengo que orar, porque es lo que se me ha repetido muchas veces, que tengo que orar. Y antes de salir de mi casa me tiro de rodillas y oro por cumplir, pero no estoy orando porque tengo intimidad con Dios, no estoy orando porque tengo relación, no estoy orando porque tengo, aleluya, una vida, aleluya, continua con mi Dios, aleluya. Praise God. ¿Cuántos alaban la gloria? No se ora por responsabilidad, no se ora, amados hermanos, gloria al Señor, aleluya, por, amados hermanos, uno cumplir, se tiene que orar, porque la oración es vida, se tiene que orar, porque como tú puedes pelear contra lo que se está moviendo en estos días, contra lo que se está metiendo en este mundo, contra la contaminación que hay, como tú puedes vencer, es a través de la oración, es a través del ayuno. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Se ora porque yo quiero una relación con Dios, se ora porque yo quiero vivir para Dios, se ora porque yo no vivo para mí, yo
la gloria de Jehová. Dios. Por eso se ora, no por cumplir. Es una vida, gloria al Señor, de experiencia con Dios. Hay que reflexionar. Reflexione en este día. ¿Me estoy volviendo yo un insensato, una insensata? ¿Nos estamos volviendo, iglesia, insensatos? Reflexionemos en este día. Gloria al Señor. La biblioteca Watchtower dice: una persona insensata no se refiere a la persona que carece de capacidad mental. Una persona insensata no se refiere a la persona que es anormal. No se refiere a una persona, gloria al Señor, amén, que no tiene capacidad mental. Una persona insensata, gloria al Señor, por lo general es el que desprecia la razón. El que desprecia, amén, gloria al Señor, el sentido. El que desprecia la verdad, el que desprecia la corrección, lo que es correcto para su vida. ¿Cuántos alaban? Eso es una persona insensata, que aunque sabe que lo tiene que hacer, pero no lo hace porque quiere seguir satisfaciendo los deseos de su carne, quiere seguir, amén, sus propios deseos, sus propias ideas, porque por aquí como que, aleluya, pues me siento un poco mejor y no tengo que hacer mucho, porque si me meto muy de lleno se me va a exigir. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Pero eso no es lo que a Dios le agrada. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Por eso es que se cumple la Biblia, gloria al Señor, en estos aspectos, porque la gente sigue lo malo antes que lo bueno. Saben, amén, lo que es bueno, pero no quieren lo bueno. ¿Cuántos alaban? Porque lo bueno cuesta, lo bueno es sacrificio, lo bueno es abandono, lo bueno es muerte, es muerte. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? ¡Aleluya! A su nombre, gloria. ¡Aleluya! Lo bueno, gloria al Señor, aleluya, tiene, aleluya, mucho que sacrificar, pero tiene su recompensa. Entonces no quiero lo bueno. No quiero lo bueno, gloria al Señor. Entonces despreciamos la razón y seguimos un proceder de ¿qué? De insensatez moral, contrario a las normas justas de Dios. Aleluya, y las normas justas de Dios ya no son válidas. Ya esto no es para mí. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Yo creo que es así. Usted sabe que hay gente que se aplica la palabra a su manera, a su forma, a cómo ellos viven, la acoplan a su vida, gloria al Señor, y se justifican y dicen: bueno, esto dice aquí esto y esto dice acá esto, y usan un verso y de ahí sacan una doctrina y sacan una enseñanza, gloria al Señor, cuando es algo incorrecto. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? Porque la Biblia no se vive de una página o de un versículo, de ahí no hay una enseñanza. La enseñanza es toda la Biblia, la enseñanza es de Génesis hasta Apocalipsis. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? La enseñanza, aleluya, es en todo lugar. Praise God. Es toda la palabra, no una sola parte, sino es toda la palabra de Dios. Esa es la enseñanza de la Escritura. Y fíjese, gloria al Señor, aleluya, que las vírgenes insensatas, amén, son aquellos cristianos creyentes que tienen amistad con quién, son creyentes, pero todavía tienen amistad con quién, con el mundo. Amén. No se están guardando ¿qué? Puros. Son creyentes, pero no son puros. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Son creyentes, amén, pero no son creyentes, amén, sin mancha, tienen mancha. ¿Cuántos alaban? Están, gloria al Señor, jugando con la tentación, jugando con el mundo, jugando con lo que no es de Dios. Aleluya, amén, desobedeciendo la palabra, desobedeciendo lo que dijo el apóstol Juan: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo es constituido enemigo de Dios. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Aleluya. Desprecian lo que dice la Biblia. El mundo pasa, sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios es el que permanece para siempre. Gloria al Señor, aleluya, aleluya. Son esos creyentes, amados hermanos, insensatos dentro de la casa.
casa de Dios, que le da lo mismo, amén, congregarse o no congregarse, le da lo mismo ayunar que no ayunar, le da lo mismo orar que no orar, le da lo mismo. ¿Sabe por qué? Porque se ha perdido, se ha apagado poco a poco. Sus lámparas están perdiendo ¿qué? El aceite, ese aceite que recibieron el día de su conversión, cuando llegaron a los pies de Cristo, que sentían la unción del Espíritu Santo. Sacaya la ¡Santo Dios! Samaya. El esposo se ha tardado y poco a poco ese aceite se está disminuyendo. Poco a poco sus lámparas se están apagando. Aleluya. Poco a poco sus vidas espirituales están decayendo. Amén. Poco a poco la insensatez está gobernando sus vidas. 5 de ellas prudentes, 5 insensatas. Las prudentes dijeron: yo voy a tomar conmigo aceite. Las insensatas no hicieron con lo mismo. Dijeron las prudentes: yo voy a tomar conmigo extra oil. Voy a poner, no solamente mi lámpara va a tener aceite, pero también, gloria al Señor, voy, aleluya, a agarrar una vasija y la voy a llenar de aceite, y voy a tener aceite extra, para cuando, gloria al Señor, vea que la lámpara se me está apagando, pues entonces venga y le eche aceite a la lámpara como combustible, para que ese combustible se mantenga ahí prendido, se mantenga ahí en el fuego. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? El aceite, amén, aleluya, es muy importante en la vida del creyente, porque el aceite es símbolo del Espíritu Santo. Yo no sé cuántos pueden alabar la gloria de Jehová. El aceite en la Biblia tiene un significado simbólico y divino, y representa el Espíritu Santo de Dios en nosotros. El aceite, gloria al Señor, es muy importante, porque desde la antigüedad se usaba el aceite como combustible. ¿Para qué? Para las lámparas. Amén. Gracias al aceite era posible iluminar en la noche, gloria al Señor, en la oscuridad, gloria al Señor. Gracias al aceite, gloria al Señor, aleluya, que era el combustible para la lámpara. Amén. En el templo, en el tabernáculo primeramente, gloria al Señor, luego en el templo, las lámparas, amén, del candelabro debían arder con aceite, pero no cualquier aceite, sino el aceite puro de Dios. El aceite puro venía de la oliva. ¿Cuántos alaban? El aceite de la oliva puro. Fíjense que me gusta cómo Dios hace las cosas. Es que Dios no usa nada. Dios no usa nada prestado. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Dios no usa nada como uno dice, gloria al Señor, de la sobra. Dios no usa nada, aleluya, que esté, amén, que esté contaminado, o que no, mira, hermano, lo de Dios es puro, lo de Dios es puro, lo de Dios es puro. Las vírgenes eran puras. El aceite que se necesita tiene que ser puro, tiene que ser de la oliva, gloria al Señor. Puro, lo de Dios es puro. El sacrificio, alabado sea Dios, que se traía ante la presencia de Dios en ese tiempo, gloria al Señor, un sacrificio de un cordero. Tenía que ser un cordero perfecto, gloria al Señor. No un cordero con mancha, no un cordero enfermo, no un cordero viejo de año, no. Tenía que ser un cordero perfecto. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? De lo más de un año. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Y utilizaban ese cordero, y venía la gente a confesar sus pecados, gloria al Señor, y entonces el sacerdote agarraba, amén, la sangre la rociaba sobre el altar, amén, y eran cubiertos los pecados en ese momento que eran confesados, eran cubiertos, aleluya, temporalmente, no permanente, temporalmente. ¿Cuántos alaban? Porque si la persona volvía a pecar, pues entonces tenía que esperar otra vez, aleluya, pero ponían las culpas, ponían los pecados, amén, sobre ese cordero. Pero ¿sabe qué? Ese cordero, alabado sea Dios, no podía llevar el pecado de un israelita en sí mismo, en su propio cuerpo, y morir por ese pecado. Por eso Dios dijo: yo voy a enviar a mi hijo a Sandaraba, yo voy a enviar
que es santo, que es puro, que nunca ha pecado. Y Él va a tomar el pecado mío y el tuyo y lo va a llevar sobre Él. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Sobre Él lo va a llevar al matadero. Sobre Él, aleluya, lo va a cargar. Y hasta ahí se acabó, se acabó, se acabó el pecado en la humanidad. Por eso no hay excusa para permanecer en pecado, porque hay una sangre que te limpia de todo pecado todos los días. Levanta esa mano y alaba la gloria de Dios. ¡Santo! Fue un sacrificio ¡Gloria a santo Dios! y fue un sacrificio perfecto. Vive, aleluya. Pero mire esto, gloria al Señor. Santo Dios. El aceite es símbolo de qué? ¿De qué? Del Espíritu. ¿Qué? El Espíritu es qué. El Espíritu es qué. Aleluya. Santo. Santo Dios. Ese es el aceite puro, o sea, es puro. Versículo 24. Amén. Capítulo 24, versículo 2 de Levítico. ¿Qué dice? Manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado aceite puro de qué? De olivas machacadas para hacer arder las lámparas continuamente. Para que la lámpara ardiera continuamente, ¿qué se necesitaba? Aceite. ¿Pero qué clase de aceite? Puro. No se me vaya, no se me vaya, no se me vaya. Puro de olivas. Y eso era lo que mantenía que la lámpara encendida. Gloria al Señor. Entonces este aceite lo preparaban, los tomaban de las aceitunas. Amén. Y eran vertidas estas aceitunas en un depósito de piedra, según la historia. Las trituraban. ¿Y qué hacían? Gloria al Señor. De ahí extraían el aceite. Las exprimían. Las trituraban. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? El cual salía ese aceite por una abertura hacia otro recipiente. Y ese aceite era puro, porque salía de las aceitunas puro, triturado, exprimido. Y era un aceite que se consideraba también virgen. Virgen. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Vírgenes. Virgen. ¿Cuántos alaban? Un aceite puro, un aceite que virgen. Gloria al Señor, aleluya. Y era usado como un combustible. ¿Para qué? Para las lámparas, para el candelabro en el templo. El candelabro representa a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Si la iglesia, amén, del Señor Jesucristo no tiene aceite, gloria al Señor, aleluya, lamentablemente en ellos, aleluya, en su candelabro, lamentablemente la lámpara, ¿qué va a pasar? Se va a apagar, gloria al Señor, y va a llegar el esposo. Y cuando llegue el esposo, aleluya, ¿qué va a pasar? Aleluya, la puerta se va a cerrar, no vas a poder entrar. Y una vez que se cierre la puerta, ¿qué va a pasar? Aleluya, vas a gritar: ábreme, ábreme, por favor, ábreme, ábreme, Señor, aquí estoy, ábreme, ábreme. Y el Señor, ¿qué te va a decir? I don't know who you are. Yo no te conozco, I don't know you. Yo no conozco a los que no tienen aceite. ¿Cuántos alaban? Yo no conozco a los que no tienen lámparas encendidas. O sea que los que se van para allá arriba tienen que tener lámparas encendidas. Hay gente que tiene solamente la lámpara, pero no tiene el aceite. El aceite está disminuyendo. ¿Cuántos alaban? Hay gente que tiene, mira hermano, la Biblia dice: lámpara es a mis pies tu palabra. La lámpara es la palabra. Hay gente que tiene la palabra, pero no tiene la unción, no tiene el aceite. Yo no sé cuántos pueden alabar la gloria de Dios. They have the word, but they don't have the oil. Tienen la palabra, pero no tienen el Espíritu Santo. Tienen la palabra, pero no tienen la unción de Dios. Y esto es una combinación para que la lámpara sea encendida, para que esa palabra sea una palabra viva y eficaz. Necesita el aceite del Espíritu Santo, necesita el combustible. Si no, se apaga la lámpara y es una palabra muerta. Es una palabra muerta. No sé cuántos me entienden en esta hora. Se necesita el aceite
predica esa palabra. Declara una palabra por tu boca. Gloria a Dios. Por así, declárala. Santo. Declara esa palabra. Declaro salvación. Gloria a Dios. Declaro salvación en mi hijo. Declaro salvación en mi hija. Declaro, aleluya, bendición. Declaro sanidad sobre mi hijo, sobre mi hija. Declaro sanidad sobre mi vecino. Declaro sanidad en este enfermo. Declaro liberación. Declaro esa palabra. Aleluya, así por así. No, amén. No va a tener el mismo efecto que cuando usted la declara en ayuno y en oración. Ay, 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 yo no sé cuántos me entienden. Cuando usted declara esa palabra, cuando usted se encierra con Dios y usted comienza a declarar esa palabra en oración, en ayuno, en una vida de consagración, de obediencia, declara: mi hijo no se muere, mi hija no se muere, mi hijo se sana. Declara, Abashama, se vivifica la palabra, se vivifica, Abashama. Esa palabra se hace real. Esa palabra levanta a los muertos, levanta esa mano y alaba la gloria de Dios. Ay, 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 declara esa palabra. Declara esa palabra que tiene vida. Vida, vida, vida. Esos huesos vivirán. Ashakata la bashama. Manda el Espíritu. Manda que se metan esos cuerpos. Manda. Shakaya la bashama. Manda el Espíritu de Dios. Sopla de los cuatro vientos. Viva. Las vírgenes que se quedaron eran las que tenían la palabra, pero no tenían el aceite. Y eso es lo que hoy vivimos. Hoy todo el mundo quiere palabra. Las iglesias están llenas de maestros que enseñan conforme a sus propias concupiscencias. Pastores que enseñan a la iglesia conforme a sus propias concupiscencias. La gente tiene mucha palabra. Y tú los ves en YouTube, tú los ves en Instagram, en Facebook, tú los ves en todos lados, predicando una palabra que tú dices, wow. Pero cuando tú miras a la congregación, tú dices, what happened? What's going on here? ¿Ah? What's going on? ¿Dónde está el aceite del Espíritu Santo? ¿Ah? Todo el mundo predicando esto y enseñando. Aleluya. Y ya no hay espíritu. Ahora es palabra solamente. Y la palabra sola no funciona. Porque Cristo mismo lo dijo. Las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. El espíritu es el que da la vida aquí. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Ni tampoco puede descuidar la palabra, porque si descuida la palabra, entonces ¿qué va a pasar? Amén. Cuando tú obedeces la palabra y cuando tú haces la palabra suya, usted sabe lo que quiere decir eso. Aleluya, usted se llena del Espíritu Santo. Usted sabe lo que quiere decir eso. Cuando usted obedece la palabra de Dios, cuando usted hace que la palabra de Dios sea su palabra, amén, la practica, es cuando usted se llena del Espíritu Santo. ¿No me entienden lo que quiero decir? Cuando usted se llena de la unción del Espíritu Santo, entonces ¿qué usted está haciendo? Esa palabra en usted. Usted la está viviendo. Porque hay cristianos muertos en la iglesia que cargan la Biblia, pero están muertos. Que cargan la Biblia, pero no tienen vida con Dios. Hay pecadores allá afuera que saben más palabras que tú y yo, pero no tienen vida. El diablo los tiene atados. Está muerto porque le falta el aceite del Espíritu Santo. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? ¿Qué era lo que se necesitaba? Aquellas vírgenes para que se fueran con el esposo, para que fueran levantadas, necesitaban el aceite que era lo que mantenía esa palabra. Amén, viva y eficaz. Esa palabra la mantenía ardiendo. Esa palabra la mantenía con anhelo, con deseo de vivirla. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Esa palabra la mantenía activa, pero se necesitaba el aceite. Si se apagaba el aceite, ¿qué pasaba? No iban para ningún lado. No entraban. Todo aquel que me dice Señor, Señor, no heredará el reino de los cielos. Que muchos dicen Señor, Señor, pero no hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos, decía Jesús. ¿Ah? Aleluya. ¿Por qué no se levantaron aquellas vírgenes insensatas? ¿Por qué no se fueron con el esposo? Porque el Espíritu Santo era el que las iba a
a llevar. ¿Quién es el que te va a entregar? Come on, people. Come on, people. ¿Quién es el que va a entregar la novia? ¿Quién es el que va a entregar la novia al esposo? Come on, people. Tú sabes que la palabra ya tiene que estar en ti. Pero si no tienes al Espíritu Santo, la unción de Dios, ¿quién te va a entregar? ¿Quién te va a entregar al esposo? ¿Quién te va a entregar al esposo? I don't know if you're feeling me in this message. I don't know if you're feeling me in this message. Pero ¿qué era lo que tenían las prudentes que no tenían las insensatas? Porque hay una diferencia. Si todas eran vírgenes, todas eran santas, todas eran puras, pero ¿cuál era la diferencia? La diferencia era que unas se preocupaban por mantener sus lámparas encendidas y otras le daban lo mismo si se apagaban o no. Le daba lo mismo. ¿Tú sabes qué? Una enseñanza que tenemos a través de esta palabra, que ellas tenían suficiente tiempo. En Puerto Rico se dice un montón. They had a lot of time to put oil in their lamps, but they're wasting their time. They took advantage of their time. Tenían mucho tiempo para echarle aceite, pero dejaban que los días pasaran. Dejaba que el tiempo pasara. Y hay gente que están así, dejan que el tiempo pase. Y el esposo no llega. Se tarda el esposo, y mientras más se tarda el esposo, más el aceite se disminuye en sus vidas y se van apagando espiritualmente. Y tienen nombre de que viven, pero están muertos. Amén. Una persona que está muerta lo refleja en su carácter, en su vida propia. Número uno, no tiene comunión con Dios. No tiene vida de oración permanente. Su vida de oración siempre es mediocre. Usted se ha preguntado qué yo tengo que hacer para romper que mi vida de oración sea una vida fructífera. Hay cosas entonces que tenemos que nosotros dejar, sacrificar. No sé si es tiempo. No sé si es que le damos mucho tiempo a lo carnal y a lo espiritual. No le damos tiempo necesario. Pero hay algo que tú tienes que romper. Tú tienes que encerrarte con Dios y romper eso. Porque la vida, amén, de oración, la vida con Dios es una vida continua. Si el esposo viene en ese momento, ¿qué tú vas a hacer? Amén. Tener dificultad, tener falta, no quiere decir descuido espiritual. No confunda el descuido en la oración, descuido, amén, en las cosas de Dios. No lo confunda, porque cuando uno se descuida espiritualmente, uno se va muriendo espiritualmente y el pecado va entrando en la vida de uno. Eso no es tener falta. Usted me mira ahora, yo tengo un montón de falta, pero eso no tiene que ver con mi relación con Dios. Amén. Si yo descuido mi relación y mi vida con Dios, ¿qué va a pasar? Me voy a ir muriendo espiritualmente. ¿Qué va a pasar? El pecado está ahí. El pecado está ahí. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Alabado, no confundo. Hay gente que, mira, hermano, se para desde el frente y a veces dice unas loqueras que yo no entiendo. ¿Cómo es que usted va a justificar una vida de pecado y de maldad? ¿Cómo usted va a justificar una vida, amén, aleluya, de descuido, amén, con su relación con Dios? Eso es imposible. Eso es imposible. Si usted tiene una vida de descuido, quiere decir que usted, amén, dejó de nacer de nuevo y tiene que volver al primer amor. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Porque se está apagando su lámpara. Tu lámpara ya no tiene aceite. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Entonces tiene que buscar cómo prender esa lámpara. ¿Cómo? Con el Espíritu Santo. ¿Cómo se consigue el Espíritu Santo? ¿Cómo es eso? Espíritu Santo, ¿cómo voy a llenar mi lámpara? Si es cuando yo humillo mi vida delante de la presencia de Dios. Amén. Es una diferencia estar descuidado que tener situaciones en nuestra vida. Porque aún así, cuando usted tiene situaciones en su vida, usted sigue. Usted sigue. Nada lo puede detener. El día que usted se detenga es el día que usted dijo, bueno, ya se acabó. No voy más. Me descuidé.
ahora sí le doy lugar a la carne, le doy lugar al pecado, le doy lugar entonces a lo de Dios, a lo que no es de Dios en mi vida. Amén. Y hay gente así en la iglesia. Lamentablemente no quiero compromiso con nada ni nadie. Gloria al Señor, no quiero hacer nada. Amén, porque tienen una vida que su carne está ¿qué? Está cómoda. Amén. No tengo que cumplir, no tengo que orar en casa. Bueno, no tengo que orar en la iglesia, menos voy a orar en casa. No tengo que retirarme en la iglesia, menos voy a retirarme en casa. Entonces es un problema, es un peligro. Amén. Y este mensaje es un mensaje de alerta. ¿Por qué las vírgenes tenían que tener aceite? Porque era la única forma que iban a estar preparadas para recibir al esposo. Esa es la enseñanza de esta palabra. Hay que estar listos. Por eso, amén, el Señor decía aquí, de cierto os digo, no os conozco, pero decía velad. ¿Qué decía? Amén, el Señor, velad. ¿Qué quiere decir velad? Estar listos. Velad es estar despiertos, estar preparados. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Velad, porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Tienes que velar, tienes que estar listo. No sigas esperando, prepárate ya. Get ready now. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Get filled up with the Holy Spirit now. La lámpara sola no es suficiente. Se necesita el combustible. Y ese se llama el Espíritu Santo. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Se necesita el aceite. Gloria al Señor. Zacarías 4:6, cuando Dios le habló, palabra de Jehová recibió Zorobabel. ¿Qué dice la Biblia? Entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová Zorobabel, que dice, no con ejército, no con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No con ejército ni con fuerza, decía, sino, aleluya, con mi espíritu, aleluya, dicho Jehová de los ejércitos. Entonces, alabado sea Dios, Zorobabel va a mirar y va a ver ese monte y le dirá a aquel monte, oye monte, aleluya, que estás ahí, aleluya, que estás en el medio de mí, le vas a decir, porque esa palabra se va a vivificar en tu vida. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová con el espíritu? Dirás a ese monte, monte, hoy serás reducido a la llanura. Hoy te voy a pasar por encima. Hoy te convertirás como una carretera. Hoy te convertirás como un puente, como un camino a yo llegar al propósito, a la victoria, a lo que Dios tiene para mi vida. Dirás a ese monte, hoy serás reducido a llanura. La palabra se hace efecto cuando tú te metes, amén, con el Espíritu Santo, te llenas del Espíritu Santo. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Amén. Entonces necesitamos las dos cosas. Necesitamos el aceite y necesitamos la lámpara para la venida del Señor. ¿Cuántos entienden esa palabra? ¿Cuántos entienden esa palabra? Necesitamos ¿qué? El aceite y necesitamos la palabra para el día de la venida del Señor. Análisis. ¿Qué clase de virgen tú te consideras? Todos aquí somos esas 10 vírgenes. Todos. ¿Qué clase 5 de esas vírgenes tú te consideras? ¿O eres prudente o eres insensato? ¿O eres prudente o eres insensato? Prudente dice, yo me llevo mi lámpara con aceite ya, pero me llevo una vasija con extra aceite para que cuando se me esté apagando la lámpara, la palabra como que se está, le meta más aceite. A veces la palabra como que se quiere ahogar, ¿verdad? Como que se quiere, ay Dios mío, esto está duro. Échale aceite. Te va como esa palabra.
Esas son las prudentes. O eres insensata. Tengo la palabra y el aceite que me queda. Y mientras más pasa el tiempo se gasta y no me importa. ¿Cuál de esas dos eres? ¿Eres la persona que piensa o la persona que no le importa, no piensa? Cristo venció al diablo. ¿Cómo lo venció? Con la palabra. Pero estaba lleno ¿de qué? ¿Qué dice la Biblia? Que él estaba lleno del Espíritu Santo cuando fue al desierto. Y en el desierto fue tentado por Satanás. Y cuando vino el tentador le dijo, escrito está. La palabra se vivificó en él. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Y era la palabra viviente la que estaba hablando en ese momento. Levante esa mano. Y la misma palabra viviente estaba llena del Espíritu Santo, porque él es el verbo. Levante esa mano y alaba la gloria de Jehová. Y el mismo verbo de Dios tenía el Espíritu Santo. No viva. Hay gente que vive una vida de préstame, de pedir prestado todo el tiempo. Préstame. Dependen de la unción del pastor, o de la unción del líder, o de la unción del maestro, de la unción de aquel, o de la unción de la persona que tienen por allá, por su país, de mami, de papi, de un amigo, de una amiga que tienen por allá, y cada vez que pasan algo lo llaman, dame unción. No. Amén. La unción propia es la que vale aquí. La unción propia. La unción propia. Nadie te va a salvar. La salvación es propia. El Espíritu Santo es propio para ti. La unción de Dios es propia para ti. No dependas de nada ni de nadie. Busca tú la unción de Dios. Aleluya. Porque ¿sabes qué? Tú no quieres lo del otro, tú quieres lo tuyo, lo que Dios tiene para ti. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Porque lo del otro no me vale, pero lo de Dios es lo que me vale a mí. Levanta esa mano y alaba la gloria de Dios. No busques, aleluya, de allá. Las vírgenes dieron dando de nuestra aceite. Ellos dieron, no, we cannot. No podemos darte de esto, porque esto se busca propiamente. Ve tú, aleluya, y cómpralo. Esto tiene un precio. Levanta esa mano y alaba. Mira, aquí en el Señor todo tiene un precio. Vete y cómpralo. Nosotros lo pagamos ese precio. Vete, no vivas de prestado. Busca tu propia unción, busca tu propia presencia. Hay aquí un lugar santísimo. ¿Sabe qué? Que el Señor dijo que la iglesia es real y sacerdocio. Aquí hay un reino de sacerdotes, y los sacerdotes son los que entran al lugar santísimo. Ay, son los que tienen acceso, son los que tienen oportunidad.